Una de las cuestiones que a veces se plantea es cómo es la ética en el Zen. Y entonces, bueno, pues voy a dar unas ideas sobre esto. Primero, ¿qué sería la ética? Y la ética, desde un punto de vista filosófico, por decirlo así, es una disciplina que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, de lo correcto o lo incorrecto, y también los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. La ética y la moral son conceptos que están muy relacionados y que a veces se usan como sinónimos, pero en principio se diferencian en que la ética es más bien la disciplina académica que estudia la moral. La ética, vamos a decir, que reflexiona sobre los problemas morales. Y la ética no se limita a observar o describir las acciones que se realizan, sean privadas, personales o políticas, y describir esas acciones, sino que busca determinar si son buenas o malas, y lo que busca es emitir un juicio sobre ellas y así ayudar a encauzar la conducta humana. La ética y la moral son responsables de construir la base de la conducta humana y de enseñar la manera de actuar y de comportarse en la sociedad. La ética sí estudia los principios que deben de regir la conducta humana, al tratar de explicar las reglas morales de manera fundamentada y científica. Y se puede decir que la ética es una teorización de la moral. La moral serían las formas las formas de comportamiento basadas en los valores tradicionales de la sociedad. La moral sería el conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y que todos los ciudadanos pues utilizamos continuamente. Son las normas que guían a cada individuo, orientando en sus acciones, en sus juicios, en lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es bueno o malo, siempre dentro de una escala de valores que está compartida por el grupo social. En cada entorno de la vida hay distintos aspectos éticos y entonces hablamos de ética profesional, ética médica, ética psicológica o de política, y también hay una ética de las religiones. Entonces, ¿cómo es la ética cristiana? El mayor deber ético en el cristianismo es igual que el primer mandamiento, es amar a Dios y amar al prójimo. Y la base de esta ética está en las escrituras, entendiendo siempre que fueron escritos en un determinado contexto histórico. Así, para el cristiano, el deber ético más elevado de la persona es amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y fuerzas. Y su segundo deber ético es amar al prójimo como a sí mismo. Para un cristiano, cumplir estas obligaciones es algo que tiene lugar como en obediencia, digamos, a la ley de Cristo, a la sumisión a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y el fin último sería glorificar a Dios en todo lo que se dice, se hace, se piensa o se siente. Y los objetivos éticos generales incluyen ser una bendición, una buena persona para los otros y el crecer como persona virtuosa. Ahora, cristiano es todo seguidor de Cristo y hoy en día ya sabéis que hay también muchos tipos de cristianos, cristianismos desde católicos, ortodoxos, protestantes. Y dentro de eso siempre hay unas variaciones en sus éticas. Pero en general se puede decir que la ética cristiana
como Dios nos ama como padre y madre, o sea, entonces nosotros, las personas, deberíamos amarnos como hermanos, como todos iguales. Y por eso la ética cristiana nunca, o sea, no invita a transgredir la justicia, sino todo lo contrario, puesto que se experimenta el amor de Dios, se ama de veras a todos los hijos porque son creados a imagen suya y por tanto no se cometerá ninguna injusticia ni falta de respeto respecto a ninguna persona. Y ese encuentro con Jesucristo abre al creyente a una relación con un Dios que no es idéntico al que presentan otras religiones y filosofías, porque aquí en el cristianismo se presenta a Dios como padre que ama a sus hijos. ¿Cómo es la ética budista? La ética en el budismo ofrece un modelo que, de cómo debíamos de actuar si estuviésemos constantemente en contacto con lo mejor de nosotros mismos. Y así en principio se trata de no dañar a ningún ser vivo y se trata también del cultivo de un amor universal indiscriminado. En la ética budista no hay mandamientos impuestos al hombre por una autoridad y no hay juicio tampoco. Y el criterio budista no es teológico, sino más bien psicológico. Según la tradición budista, las acciones son correctas o incorrectas dependiendo del estado mental a partir del que se realizan. Y dicen que existen dos tipos de acciones, unas que son torpes y otras que son hábiles. Las torpes serían las que tienen la raíz en la avaricia, el deseo egoísta o en el odio, en la confusión o en la ignorancia. Y las acciones hábiles están basadas en la amabilidad, la claridad, y son aquellas que están libres de avaricia o de odio y que están motivadas por la generosidad, por el amor y la comprensión. Se trata de actuar a partir de lo mejor que hay en nosotros y desde nuestra más profunda comprensión e intuición. El Buda, digamos que actuaría de cierta manera debido a que es una naturaleza que ya está iluminada. Y el Buda, cuando alcanzó la iluminación, dijo estas palabras: maravilla de las maravillas, todos los seres vivientes son intrínsecamente Budas, dotados de sabiduría, y debido a que su mente ha quedado trastornada a causa de una manera de pensar engañosa, no logran percibirlo. Y estas palabras lo que significan es que la naturaleza de cada ser es perfecta tal como es, y es la misma para todos, y es igual que la de cualquier Buda, pero simplemente que nosotros no nos damos cuenta. Luego Buda fue aclarando algunas cosas y estableció lo que se llaman las 4 verdades, que al final son un poco las 4 nobles verdades, que son un poco resumen y base del budismo. Y la primera verdad que estableció Buda es que la vida es sufrimiento, es lo que se llama dukkha. La vida es sufrimiento porque nacer, envejecer y enfermedad y morir son sufrimiento, pero también es asociarse a lo indeseable o separarse de lo deseable. Todo eso es sufrimiento. Y no obtener lo que se desea también es sufrimiento. Y este es un sufrimiento que no es solo, que es un sufrimiento psicológico, no es tanto un dolor, es más bien una insatisfacción. La segunda verdad que establece Buda es la doctrina del samudaya, que dice que la causa del sufrimiento es el deseo vehemente, y es lo que en el Zen llamamos el apego. La tercera verdad que establece
es que hay un camino para liberarse de ese sufrimiento y que es alcanzar el nirvana. O sea, es la realidad última, ver la realidad última y así te liberas de todo deseo. Y la cuarta verdad enseña lo que llama el óctuple sendero, que es el camino para liberarse de ese deseo y alcanzar el nirvana. Y este sería el recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Es decir, que en el óctuple sendero, además de un comportamiento correcto, le tendríamos la meditación como método de liberarse de ese sufrimiento. Esto, junto a los 10 preceptos que establece también, que son parecidos a los cristianos, a los católicos, los cristianos: no matar, no robar, no hacer mal uso del sexo, no mentir, no tomar drogas, no hablar de las faltas de los demás, no alabarse a sí mismo. Esos se conformarían esa ética. Pero hay que tener en cuenta que en el budismo estos preceptos éticos existen no como imposición, sino como una guía de práctica. El resumen de la ética del budismo sería: renuncia a todo mal, practica todo bien y salva a los seres vivientes. Siempre también hay que tener en cuenta que hay muchas escuelas budistas y que siempre la ética se ha visto influida por la perspectiva cultural. Pero en general se tiene en cuenta la compasión como criterio y, y siendo esta la compasión la base moral de la ética budista. Y se intenta buscar siempre cuáles son los últimos fundamentos de cualquier acción, aunque esto no sea siempre una tarea fácil. Hay un texto de Confucio que también se mueve dentro de ese ámbito, que dice: 9 son las cosas en las que piensa el hombre superior: ver claramente cuando mira, escuchar con precisión cuando usa sus oídos, ser cortés, tener un porte respetuoso, ser consciente de sus palabras, ser reverente en sus ocupaciones, preguntar cuando duda, pensar en las consecuencias de su cólera, pensar en la justicia siempre que hay una posible ganancia. ¿Qué pasa con el Zen? ¿Hay una ética en el Zen? Bueno, hay una ética en el budismo Zen. En el Zen auténticamente no sé si hay tanto una ética. Hay un libro de Robert Aitken. Aitken fue un discípulo de Yamada Roshi, que se estableció en Hawái y que escribió un libro que se llama La mente trébol, ensayos sobre la ética del budismo Zen. Y ese libro está muy bien. Ahí establece los preceptos del budismo Zen, que son los 10 preceptos que son la base de la ética del budismo Zen, que son las que hemos visto, las de no matar, no, como los 10 mandamientos, vamos, el ser correcto, etc. Entonces, ahí en ese libro interpreta todos estos 10 preceptos dentro de la perspectiva actual, viendo todas las posibilidades para que se entienda bien, para entenderlos bien. Y habla también de la naturaleza, de la ecología, del papel de la mujer, de la sociedad, del aborto. Ese libro está bien y es una guía para tomar conciencia de nuestro potencial y ver un poco cuál es nuestra responsabilidad en un mundo como el actual. Porque el Zen auténticamente sí tiene reglas y conceptos, pero siempre, nunca son normas. Siempre anima a responder a través de ser flexible, de una apertura, e intenta que se afronten las situaciones de una manera espontánea y natural. El Zen enfatiza la importancia de nuestras experiencias directas, siempre desde la atención plena y del no apego.
Y al desarrollar estas cualidades se puede desarrollar una conciencia del momento presente y eso nos lleva a alcanzar pues paz y sabiduría interior. En todas las religiones se habla del camino moral para llegar al final, para llegar a alcanzar la auténtica realización, tanto en el yoga como en el budismo, con los preceptos, en el cristianismo con los 10 mandamientos, siempre se dan una serie de normas para llegar a la salvación. Y se puede decir que estos preceptos o mandamientos son expresiones de la compasión. Es decir, que esas normas son para ayudar, para indicarnos cuál es el sendero que debemos seguir. Ahora, ¿qué pasa hoy día? Por ejemplo, que la gente ya no puede creer lo que las religiones les transmiten. Entonces desaparece ese fundamento ético en que se basan las religiones. Y por otra parte también hay que tener en cuenta que la visión del mundo y de la sociedad ha cambiado mucho. Entonces una pregunta que podríamos hacer es si una persona tiene una conciencia innata de lo que está bien y de lo que está mal. Según Billigis, la base de la ética se encontraría en el nivel de la conciencia transpersonal al que deberíamos acceder. Allí es donde es posible hacer la experiencia de unidad de todos los seres vivientes y de ahí surge el respeto natural hacia todos los seres. Y eso también es lo que pasa en la mística cristiana, pero también en la cábala o en el sufismo, en el vedanta o en el yoga, es decir, en todos los caminos místicos. Se trata de una espiritualidad que busca la autenticidad que se encuentra más allá de la limitación personal. Y cuando se tiene esta experiencia de unidad, se siente también un amor universal o una compasión universal. Es la experiencia del origen que es uno, de lo uno, y de ese amor que surge, de ahí brota la ética. Y así los criterios éticos para una persona radicarán en la percepción de ese fondo moral, de ese fondo esencial. Cuando uno se da cuenta de su verdadera naturaleza, entonces se ve unido a todos los seres y entonces su comportamiento será correcto en cada ocasión. Me parece que decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque desde el amor, desde la unidad, se actúa de una determinada manera que siempre será de ayuda para los demás. Aunque, como hemos visto, nuestra naturaleza y nuestros miedos a veces nos arrastran. Y por eso es bueno tener idea de lo que es correcto y de no hacer daño a los demás. Decir que hay que tener eso siempre un poco en mente. Y también podemos reflexionar de que los conceptos de lo bien y de mal son bastante relativos, porque muchas veces lo que es bien para uno puede ser mal para otro. En el Zen se dice mucho, depende de las circunstancias, según las circunstancias. Hay un cuento de Antoni de Melo que son de unos dos monjes que van a pasar un río, que están esperando para pasar un río algo caudaloso, un riachuelo. Y en la orilla hay una mujer que no se atreve a pasarlo y les pide ayuda. Los monjes tenían prohibido tocar a las mujeres, pero uno de ellos, sin pensarlo más, coge a la mujer y la ayuda a pasar. Y ya van siguiendo su camino. Y al cabo de un rato, el otro monje le reprocha al primero haber cogido a la mujer. Y entonces el monje le dice, ¿pero qué me dices? Yo hace tiempo que dejé a la mujer en la orilla y tú todavía la tienes en la cabeza. Libertad de actuar, libertad de hacer lo que hay que hacer lo más urgente o lo necesario. Hay un koan también, un koan del Mumonkan, el koan 26, que dice, dos monjes enrollan, que se llama Dos monjes enrollan las persianas. Y este es el caso, es el siguiente. Un monje fue a ver a Dayogen de Seirio
antes de la comida del mediodía para pedirle enseñanza. Gen apuntó hacia las persianas de bambú. Entonces 2 monjes fueron hacia las persianas y las enrollaron de idéntica manera los dos. Y Gen dijo, uno ha ganado y el otro ha perdido. Ese sería el caso. Entonces, el comentario que hace Mumont dice, ahora dime, ¿quién ha ganado y quién ha perdido? Si tienes el ojo abierto para esta cuestión, sabrás dónde está el fallo del maestro imperial. Sin embargo, no deberías indagar este problema bajo el punto de vista de ganancia o pérdida. Y Mumont añade un poema que dice, cuando la persiana está enrollada, luz y claridad penetran el gran espacio vacío. Sin embargo, el gran espacio vacío aún no está en concordancia con el principio de nuestra escuela. Es mucho mejor desechar el vacío y cualquier otra cosa por completo, y teniéndolo todo muy ajustado, no dejar pasar nunca el viento. En este caso, aquí termina el verso, en este caso los 2 monjes hacen o adivinan lo que el maestro quiere y entonces levantan las persianas. Los 2 lo hacen exactamente igual. Sin embargo, el maestro dice uno ha ganado y otro ha perdido. Uno lo hace bien y el otro no, haciendo exactamente lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? El maestro seguramente estaría mirando la cara de los 2 o la manera de hacerlo y en uno ve que está iluminado y que lo hace con, lo que significa que lo hace con desprendimiento, que hace las cosas sin ego, que las hace bien, no para quedar bien, es decir, ve la intención. Es decir, 2 cosas hechas iguales, una con egoísmo y otra con desprendimiento. Bueno, este sería un aspecto del koan. Ahí entrarían otra vez lo que dice Mumon en el verso, dice, el maestro se ha equivocado. ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista de la naturaleza esencial nunca puede haber ganancia ni pérdida, ni bueno ni malo, porque en el mundo esencial no hay dualismo. En el mundo esencial todo está ahí. Y en el poema, cuando dice Mumon, dice, cuando la persiana está enrollada, luz y claridad penetran el gran espacio vacío. Y dice, es mucho mejor desechar el vacío y no dejar pasar nunca el viento. Aquí enrollar las persianas significaría ir eliminando todos nuestros pensamientos, los conceptos, las ilusiones, para que aparezca el cielo vacío. El cielo vacío sería la iluminación. Pero como luego dice, es mejor desechar el vacío y no dejar pasar nunca el viento. Es decir, el vacío nunca es el final. Hay que volver al día a día y no dejar el viento, y no dejar pasar el viento. Es decir, no dejar pasar los pensamientos. El cada día consistiría en estar en el mundo, haciendo lo que nos toca hacerlo, bien hecho. Y eso significa pues empezar y apreciar a los que están cerca, a los amigos, etcétera. Hacer lo que nos toca hacer, asumiendo nuestra responsabilidad y estar atento a esa realidad última que se manifiesta en todas las cosas y en todas las actitudes, sin que en ello haya nada de extraordinario. Es decir, que se trata de vivir mientras vivimos en ese momento y no dejarlo para después. El zen siempre va a ser estar presente y hacerlo en cada momento. Al estar más presente te das cuenta de cómo están las cosas y vives las cosas como son y la vives desde lo que hay y no desde nuestras proyecciones. Y así nos daremos cuenta que la mayoría de nuestros deseos no tienen nada que ver con la realidad. Por tanto, se trata siempre de estar mucho más presente, como si el mañana no estuviese. Todo es muy limitado, aparece y desaparece. Es un poco lo que leemos por la noche. Todo pasa muy deprisa, estad siempre muy vigilantes, nadie sea descuidado, nadie olvidadizo. Un zen así, estando atento al momento,
conduce al fondo de la consciencia y por eso tiene repercusión en todas las manifestaciones de la vida, en todas las estructuras físicas, psíquicas y espirituales. Y así transforma desde dentro. Y no cambiamos por nuestros buenos propósitos, cambiamos por los impulsos que provienen de nuestro ser más profundo. Y esta es la verdadera autorrealización. Y así se aporta espontaneidad, sentimiento de autoestima, tolerancia, creatividad. Y para terminar, un texto de Billy Gies que decía que lo único que tenemos que aprender es a ser personas, estar presentes, no calificar, no temer, únicamente ser persona y ser la persona que soy. La realidad que llamamos Dios, pero que no puede ser alcanzada con esa palabra, se manifiesta en nuestra condición humana. Solo tenemos que ser humanos y desarrollar todo el potencial que se halla en nosotros.